La siguiente historia tiene lugar entre el año 395 y el 1453. A lo largo de este vídeo os voy a contar toda la historia del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, un imperio que duró toda la Edad Media. Antes, hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano era enorme, pero las constantes invasiones de tribus germánicas y diversos problemas internos hizo que el imperio se dividiera. Si queréis conocer todo esto en detalle, echadle un ojo a los vídeos de Antigua Roma, que serían como una precuela de este vídeo. En resumen, el Imperio Romano de Occidente, con Roma como capital, cayó en manos germánicas en el año 476, mientras que el Imperio Oriental, con capital en Constantinopla, sobrevivió 1000 años más, hasta 1453, y este es el llamado Imperio Bizantino. Con esta breve introducción pasemos a hablar de su origen y de su turbulenta historia. Tras la crisis del siglo III, el Imperio Romano cambió para siempre. Ya no molaba, había perdido su mojo. Las guerras por controlar todo se perpetuaban, y los bárbaros del norte no paraban de llegar, huyendo del frío y de otros invasores. Aquí ya empiezan a surgir elementos propios del medievo. Las ciudades se fueron fortificando, siendo defendidas por caudillos locales y sus ejércitos privados. Especialmente en Occidente, el Estado se fue descentralizando y perdiendo poder, así como el comercio, que perdió mucho fuelle debido a la inseguridad de las rutas. Se entró en una espiral de anarquía y ruralización, de escasez e inflación. Con este panorama, la gente estaba en este plan: ¡a robar cartera! ¡Porque no hay pasta para comer! Todos estos problemas obligaron al emperador Diocleciano a dividir, en el año 293, el enorme Imperio Romano para hacerlo más controlable. Uno de estos emperadores venció a todos los demás, Constantino I el Grande, el llamado primer emperador cristiano. Fue él quien hacia el 324 trasladó la capital del imperio a una ciudad de origen griego llamada Bizancio, a la que llamó Nueva Roma o Constantinopla. En las ciudades más importantes como Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén o esta Constantinopla, los obispos serían llamados con el tiempo patriarcas o papas. En teoría todos tenían su autonomía, pero en el fondo la iglesia hegemónica empezó a ser la de Constantinopla, la llamada Iglesia Ortodoxa. Uno de los patriarcas más conocidos del momento fue Juan Crisóstomo, quien denunció abusos de poder y lujo excesivo de los emperadores y el clero. El emperador oriental Valente perdió la vida en la batalla de Adrianópolis contra los invasores godos. Después vino Teodosio I, quien puso al cristianismo como religión oficial del imperio con el edicto de Tesalónica, y después reinaron sus hijos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. El imperio ya estaba definitivamente dividido en dos. Teodosio II gobernó más de 40 años y reforzó Constantinopla con unas murallacas de la hostia. Realmente él era un niño cuando la construcción empezó y de todo se encargó su prefecto del pretorio Antemio. Estas triples murallas teodosianas, con casi 100 torreones, aguantarían un montón de asaltos durante siglos y siglos. También creó un gran centro de estudios en Constantinopla, con casi 30 cátedras, y redactó el Código Teodosiano, que recopilaba las leyes de los emperadores cristianos. Tras él reinaron Marciano, sí, hubo un emperador con ese nombre, y después León I el Grande. Este emperador hizo algo inteligente. El imperio tenía muchos soldados germanos, controlados por el Magister Militum Aspar, también de ascendencia germana. Claro, el tío era un peligro, y León I, para evitar que se volviesen contra él, les echó a todos para sustituirlos por unos montañeses de la región de Isauria, en Asia Menor, creando el cuerpo de los escubitores, como guardia personal. Uno de estos líderes isaurios, Tarasis, el causante de la caída de Aspar, se casó con Ariadna, hija del emperador, y tras ser comandante, Magister Militum y cónsul, acabó reinando con el nombre de Zenón. Boy, that escalated quickly. Un general romano bárbaro fue Odoacro, de la tribu de los Érulos, quien acabó entrando en Italia en el 466 para deponer al último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo. Roma había caído en manos de los bárbaros, pero la parte oriental duraría 1000 años más. A este imperio romano de Oriente se le llamó Imperio Bizantino. Como ya conté en los vídeos sobre Roma, ellos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos, sino romanos. Basileia ton Romaion, o Imperio de los griegos, como lo llamaban otros reinos. ¿De dónde viene pues el término bizantino? Pues de la antigua ciudad de Bizancio, pero lo de Imperio Bizantino fue creado por los eruditos franceses por el siglo XVI o XVII. Hay que tener en cuenta una cosa importante: la Edad Media como tal ocurrió en la Europa occidental, con el feudalismo y toda esa mierda. Bizancio se caracterizó por la religión cristiana, por la cultura griega, pues hablaban griego y en menor medida
latín y también por mantener la estructura estatal romana. Vamos, que tampoco hubo mucho cambio. El emperador, el basileus o autocrator, era la cabeza del estado y representante de Dios en la tierra. Ellos elegían a sus sucesores o césares, que podían ser los hijos, aunque también fue muy común que se legara todo a los sobrinos. Podían elegir a los patriarcas, pero los patriarcas a su vez daban el visto bueno al nuevo emperador. También existía un senado o síncletos, cuya función era básicamente moderar el autoritarismo del emperador. En un principio el territorio estaba dividido en diócesis gobernadas por un vicario, un gobernador civil, y por un dux o duque, que tenía el control de las tropas. Su superior era el magister militum. La sociedad en general se dedicaba a la agricultura y a la artesanía. Otros trabajos eran banqueros, notarios, perfumistas, fabricantes de jabones, modistos, pescadores, panaderos, taberneros. Volviendo a la historia, Zenón fue nombrado emperador, pero Basilisco le quitó el trono. Pocos meses después lo recuperó, pero justo ocurrió lo de la caída de Roma. El érulo Doacro había tomado Italia, así que el bizantino les dijo a los ostrogodos de Teodorico I que les daría cargos y honores si echaban a estos érulos invasores. Su idea era básicamente que se mataran entre ellos. Sin embargo, lo único que logró fue que los ostrogodos se asentaran y crearan un poderoso reino en Italia. Lo bueno es que eran bastante pacíficos. Ahora tenemos que hablar de la herejía monofisista. Estos eran cristianos que decían que el Jesús tenía una sola naturaleza divina y no era humano. Los ortodoxos no veían esto apropiado. Ellos seguían el credo de los concilios de Nicea y de Calcedonia, pero veían como en Egipto, Libia y Siria el monofisismo estaba muy extendido. El patriarca Cacio publicó el Enoticón, un edicto para tratar de unir ambas formas de entender a Cristo. Lo único que consiguieron fue confundir a la peña y encima el obispo de Roma, Félix III, quien contaba con el apoyo de Odoacro, les mandó a la mierda con el cisma caciano, que duró 30 años. Zenón murió sin hijos, y Ariadna entonces eligió un nuevo emperador, un decurión albanés del palacio llamado Anastasio. El tipo se casó con la viuda para reforzar su posición y logró salir de la crisis económica que había empezado muchos años atrás. Ahora las arcas tenían superávit, vamos que estaban de oro hasta el culo. Hubo dos monedas importantes, el sólido de oro y el numo de cobre. También dejó de reclutar isaurios para el cuerpo de escubitores, porque le caían mal y empezaban a ganar mucho poder, y con estas cosas había que tener mucho cuidado. ¿Sabes lo que te digo? Que el lunes no hace falta que corres, que vengas a buscar tu muñequito y a la puta calle. Como el pobre Anastasio no tuvo hijos, a su muerte en el 518 subió al poder de Bizancio la dinastía Justiniana. El Senado aprobó al anciano Justino, jefe de los escubitores, como nuevo emperador. El viejales era analfabeto, pero tuvo buenos consejeros, como su sobrino Flavius Petrus Abatius, mejor conocido como Justiniano, a quien nombraría sucesor. Este Justiniano I se convirtió a partir del 527 en uno de los emperadores más épicos del imperio, y el último en usar el latín como lengua materna. Era también un cristiano muy ortodoxo y creó leyes bastante estrictas contra judíos, maniqueos y cristianos herejes como nestorianos, monofisistas y arrianos. Se les prohibió poseer cargos públicos, ciertos trabajos, matrimonios mixtos, tener esclavos cristianos. El paganismo era algo que al emperador le daba repelús y hasta cerró la Academia de Platón en Atenas en el año 529. Los académicos decidieron partir a Persia a ver si allí tenían más suerte, pero vieron que no y acabaron volviendo. Justi compartió su poder con su mujer, la emperatriz Teodora, una mujer muy bella, inteligente y ambiciosa. Provenía de la clase humilde, era actriz y saltimbanqui en el circo y le tiraba más el monofisismo. La boda fue bastante escandalosa en la época. Nada de esto le impidió tener bastante influencia en las decisiones de su marido. Por ejemplo, se cree que fue volviéndose más flexible con los monofisistas. En el 530, Justiniano empezó a crear el famoso Código de Justiniano. Se trataba de una compilación de toda la obra jurídica clásica romana, añadiendo nuevas leyes y haciendo retoques para simplificarlo todo un poco, porque aquello era un jodido caos. Algunos de los redactores fueron el jurista Triboniano y el prefecto del pretorio Juan de Capadocia. En esos años los bizantinos, o mejor dicho los romanos, eran ricos, mientras que los reinos bárbaros de Occidente estaban un poco en la mierda. Era el mejor momento para intentar recuperar Occidente y restablecer el imperio romano de antaño. Para lograrlo necesitaban primero paz con la Persia sasánida. Fue en el 530 cuando un joven general llamado Flavio Belisario logró una gran victoria en la batalla de Dara. Poco después los persas obtuvieron una victoria pírrica en Calínico y ambos bandos tuvieron que firmar la llamada paz eterna, que no fue eterna precisamente. Bizancio había perdido dinero con todo el embrollo persa y Justiniano subió mucho los impuestos y encima ponía a gente impopular en los mejores cargos, más por méritos que por ser aristócratas. Debido a esto comenzó la famosa insurrección de Nicá del año 532, durante un festival en el hipódromo de la ciudad. La facción de los verdes, los Prasinoi, compuesta por comerciantes monofisistas en su mayoría, se levantó contra sus rivales, los azules, los Venetoi, terratenientes ortodoxos, y la violencia escaló rápidamente. Justiniano se hizo cacas y se preparó para darse el piro de la ciudad, pero claro, su mujer Teodora le dijo: Escúchame, Justi, es mejor morir como emperador que vivir como refugiado.
Pues pensándolo bien... ¿Qué narices? Tienes razón, Cari. Voy a ello. Claro que sí, machaca a esos cabrones. Justi se vino arriba y puso a Belisario como jefe de la Guardia Real, y fue este general, junto con otro llamado Mundo, quien destrozó a los enemigos del emperador que estaban protestando en el hipódromo. Fue una matanza de la leche. La ciudad de Constantinopla quedó hecha una mierda, pero la restauraron y el resultado fue espectacular. La iglesia primitiva levantada por Constantino se transformó en la famosa Basílica de Santa Sofía o de la Santa Sabiduría. Los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto crearon una enorme cúpula de más de 30 metros de diámetro. En este tipo de basílicas se introdujeron los ábsides, llenos de mosaicos religiosos, con una especie de trono donde se sentaba el obispo. Constantinopla tenía un hipódromo desde tiempos de Septimio Severo, aunque Constantino lo amplió un huevo. Aquí se celebraban carreras de carros, que gustaban mucho, y también peleas de animales, aunque las acabaron chapando por ser muy bestias. Al lado se encontraba el Palacio Imperial de Dafne, que fue la residencia oficial hasta más o menos el año 1100. Junto al mar estaba el Palacio de Bucoleón, construido probablemente durante el reinado de Teodosio II y que tendría varias ampliaciones. Cerca de estos palacios también estaba el Palacio de Magnaura, que acogía la sede del Senado. El antiguo mausoleo de Constantino se convirtió en la iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, donde sería enterrado Justiniano. Otro lugar importante era el Foro de Constantino, con estatuas suyas por todas partes, y donde se ubicaba el edificio del Senado antiguamente, en tiempos de este emperador. En el año 541 se dejaron de elegir cónsules, aunque en aquel tiempo ya era un cargo simbólico. El acueducto de Valente era larguísimo y llevaba agua fresquita al centro de la ciudad. Toda esa agua se almacenaba en enormes depósitos subterráneos, como la cisterna basílica, construida también en la época de Justi. Finalmente tenemos el barrio de Pera, al otro lado del Cuerno de Oro, donde vivían los extranjeros ahí apartados. Lejos de Constantinopla se construyeron iglesias, como la de San Vital en Rávena, y muchos monasterios, algo que se puso muy de moda. Destaca el monasterio de Santa Catalina, construido en las faldas del monte Sinaí, en el lugar donde, según la Biblia, Moisés habló con Dios. Antes había una iglesia pequeña construida por Constantino y su madre, Santa Elena. Otra cosa que se reformó fue la administración. Juan de Capadocia hizo más complicado que los gobernadores y altos funcionarios provinciales abusaran de su poder. Los cabrones se estaban quedando con tierras y querían montarse sus latifundios propios. Nada, toda la pasta para Justi, que había que conquistar el oeste. Para ello era menester reformar el ejército y llegaron nuevos inventos. Copiaron los estribos metálicos a los hunos, para que el jinete ganara estabilidad en el trote. De los persas copiaron los catafractos, ya sabéis, los caballos blindados, que además contaban con arqueros. Bizancio nunca tuvo un ejército gigantesco, hablo de unos 150.000 hombres durante estos años. Eran pocos, pero estaban muy preparados, eran muy profesionales. ¿Dónde está la mosca? Aquí. Primer objetivo, los vándalos del norte de África. En el año 533, una flota de 500 dromones, dirigida por Belisario, puso rumbo a Cartago. La batalla de Ad-Decimum primero y la de Tricamerón después significó el fin de toda esta gente, y su rey Gelimer fue perdonado y le dieron tierras en Galacia. Los bizantinos conquistaron el norte de África, Córcega, Cerdeña y las Islas Baleares. Todas estas victorias fueron recogidas por el historiador personal del emperador, Procopio de Cesarea. Segundo objetivo, Italia. Había que aprovechar que el reino ostrogodo estaba viviendo un caos por la regencia de Amalasunta, la hija de Teodorico, y la muerte del heredero, el niño Atalarico. La mujer se casó con Teodato, pero este, que no quería a la mujer mandándole, la ejecutó. A pesar de tener pocas tropas, Belisario reconquistó parte de Italia. Desembarcó en Sicilia con 7.500 hombres, subió por la costa occidental hasta Nápoles y de ahí llegó a Roma, la cual logró tomar en el año 536. La antigua capital estaba bastante hecha mierda y la gente fue progresivamente abandonándola. En aquel tiempo el obispo de Roma era Agapito I, quien visitó Constantinopla para intentar poner algo de paz. El nuevo rey ostrogodo Vitiges intentó recuperar Roma, pero no pudieron. Poco después cayeron Génova, Milán y en el 540 Belisario logró tomar Rávena, la capital ostrogoda. Fue fácil, pues los ostrogodos le ofrecieron el puesto de emperador de Occidente y Belisario fingió aceptar para entrar en la ciudad y petarles el ojal. Además, los persas de Corroes I anularon la paz y conquistaron Antioquía. La recuperaron poco después, pero la ciudad acabó en ruinas. Ningún bando logró nada, puesto que una enfermedad comenzó a diezmar a la población de ambos imperios. Afirmativo.
debes vacunarte, ¿de acuerdo? Narsés era otro general, más viejete y encima eunuco, y este caía mejor al emperador porque Belisario era casi más popular que él. Mientras que este retomó la lucha en Italia, se dice que Belisario fue llamado a Constantinopla y juzgado por corrupción. En el año 552, Narsés derrotó por completo a los ostrogodos del rey Teia en la batalla del monte Lactarius. Tras esta segunda guerra gótica, los ostrogodos se retiraron de Italia llevando el cuerpo de su rey, quien había caído en batalla. Poco después, las tropas bizantinas del general Liberio desembarcaron en Hispania y conquistaron parte de la zona levantina, aprovechando la guerra civil entre los reyes godos. Allí crearon la provincia de Hispania. Vale, todo muy guay, ¿verdad? Justiniano desde luego estaba muy contento y feliz, pero eso no iba a durar mucho. Teodora la palmó y hacia el año 559 llegaron nuevos pueblos bárbaros de las estepas rusas, con ganas de cruzar el río Danubio, la frontera norte. Los ávaros eran un pueblo túrquico de Asia Central, que huía de los hunos y los cocturks. Ocuparon Panonia y, liderados por Bayán, echaron primero a los gépidos y después a los lombardos, quienes a su vez decidieron intentar penetrar en Italia. Por otro lado estaban los eslavos, provenientes de la zona del río Dnieper, que poco a poco fueron migrando al sur y juntándose con los ávaros. En lo que ahora es Ucrania estaban los búlgaros, otros túrquicos divididos en utigures, onogures y kutrigures. Estos últimos en el año 551 pusieron en grave peligro a la capital, Constantinopla. Zabergán cruzó el congelado Danubio y se presentó frente a las murallas de la capital con 7000 jinetes. A Justiniano no le quedó más remedio que llamar a Belisario, que ya estaba retirado, para que le salvara el culo. El tío pilló a los 300 guardias de palacio, dio armas a la gente de la calle, requisó todos los caballos y se lanzó a la batalla. La derrota de aquellos bárbaros fue muy lamentable. Belisario volvía a petarlo. Tú eres bueno, tío. En el año 565 murió el emperador Justiniano, dejando el imperio en bancarrota. No había suficientes efectivos para defenderse de las conquistas de los lombardos, que trataban de penetrar en Italia, o de los eslavos y ávaros, que se estaban asentando en los Balcanes. El nuevo emperador, Justino II, estaba el pobre un poco perdido, y los persas lo sabían, así que aprovecharon para conquistar todo lo que pudieron. Los lombardos lograron someter Venecia y el noreste de Italia dirigidos por su rey Alboino, pero la asesinaron en el 562. Al parecer, su esposa Rosamunda quería vengarse, porque el rey lombardo le había obligado a beber vino de la calavera de su propio padre, el último rey gépido. La gente tiene la cabeza un poco loca. La siguiente década fue caótica, pues la Italia lombarda se dividió en mogollón de ducados independientes, hasta que algunos se unieron formando los ducados de Spoleto y Benevento, que se convirtieron en grandes centros de poder en la zona central. Para empeorar las cosas, los armenios se rebelaron contra los persas y pidieron ayuda al emperador bizantino. Con tantos problemas, a Justino II se le fue la cabeza. Se tiraba por las ventanas, mordía a la gente y su esposa Sofía tomó las riendas del gobierno. Ella logró la paz con Cosroes I y alzó al guardia imperial Tiberio II a rango de emperador Augusto en el año 578. De él se dice que fue el primer emperador 100% griego, ya que los anteriores eran más latino-ilirios. Tras solo 4 años de reinado le sucedió el general Mauricio. El hombre arriesgó de lo lindo cuando echaron a Cosroes II del trono de Persia. Mauricio decidió hacerse su amigo y ayudarle a recuperar el trono, y cuando lo lograron en el 591 firmaron una tregua bastante bonita para ambos, y durante mucho tiempo se felaron por correo. Mauricio entonces fue a por Italia y creó una nueva forma de gobierno. El exarcado de Rávena fue una administración provincial exterior de corte militar, dirigido por un exarca o jefe militar. En Cartago también se creó un exarcado de estos y tuvo bastante éxito. Mauri comenzó una campaña contra los eslavos de los Balcanes. A partir del 583, ávaros y eslavos penetraron en Grecia saqueando muchas ciudades. Tras una década de luchas, Mauricio se puso serio. Sus tropas recuperaron Sirmium y capturó al rey Musocio. Sin embargo, las incursiones enemigas siguieron llegando. El emperador le dijo a su hermano Pedro, que era general, que el ejército pasara el invierno protegiendo el Danubio. Además, los ávaros le ofrecieron liberar 12.000 prisioneros a cambio de 6.000 monedas de oro. Mauricio lo rechazó y todos fueron ejecutados. Y a tomar por culo. Todo esto hizo que los soldados se amotinaran y ayudaran a un centurión analfabeto y de origen tracio a dar un golpe de estado. Este tipo era Flavio Focas, un motherfucker de cuidado. Se proclamó emperador y comenzó una época de terror donde se cargó a toda la oposición. Asesinó a Mauri y a todos sus hijos varones, exponiendo sus cabezas cortadas en público. Y claro, su gran amigo Cosroes II juró vengarse y Persia declaró la guerra al motherfuckers. Focas no recibió mucha ayuda de Siria, Palestina y Egipto, pues en estos territorios la religión más extendida era el cristianismo monofisista, y también había mucho judío, a los que trató de convertir por la fuerza. Sirios y egipcios pasaban de apoyar a un emperador que quería perseguirles, por lo que Cosroes II no tuvo mucha oposición y puso en jaque a Constantinopla. El fin de Focas llegó en el 610. El exarca de Cartago, Heraclio, se levantó contra él y conquistó Egipto.
Después ascendió por Siria mientras su hijo Heraclio el Joven iba a Constantinopla en barco. Ganaron y Focas fue ejecutado. Heraclio había vencido a Focas y se había proclamado emperador. Mauricio había sido vengado y en principio al rey persa Corroes II le tocaba volverse a su casa, ¿no? Pues no se retiró. Si es que Constantinopla estaba a huevo y fue a por ella. En el año 626, los persas pactaron con ávaros y eslavos un asedio a la ciudad bizantina, defendida por el patriarca Sergio, y durante meses dieron por el culo a todas horas. La ciudad resistió especialmente gracias a sus murallas. La que no aguantó fue Jerusalén, que fue saqueada y el persa se llevó de la iglesia del Santo Sepulcro los restos de la Vera Cruz, en la cual supuestamente murió Jesucristo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Heraclio, que estaba en Asia Menor, se alió con los jázaros y puso rumbo a Persia. Es célebre la batalla de Nínive, donde el ejército persa fue machacado por completo y los nobles persas ejecutaron al rey para lograr una rápida paz. Heraclio se presentó en Ctesifonte y le devolvieron las reliquias sagradas robadas. Ahora sí, Heraclio pudo gobernar con algo de tranquilidad y llevar a cabo necesarias reformas en la administración. Se creó una nueva división territorial de carácter militar que rompía con el sistema de Diocleciano, los cemata. Sobre cada uno mandaba con plenos poderes un estratego o general. Cada cema tenía su propia milicia de soldados campesinos o soldados colonos, los estratiotes. No había que pagarles, cada uno recibía tierras y sus hijos las heredaban garantizando su integración en el ejército. Y además estaban defendiendo su tierra, motivación extra. Es posible que sí se les pagara con los impuestos en especie de los civiles, pero hay muchas dudas, como la autoría de todo este sistema, pero... En resumen, con esto Heraclio evitó la acumulación de poder por parte de la nobleza terrateniente, el feudalismo, lo que estaba ocurriendo en Europa. La administración cambió su lengua oficial al griego y todo se fue simplificando. El prefecto del pretorio dejó de existir y se crearon 5 ministros llamados logocetas. Uno para la gestión palaciega, otro jefe de los funcionarios, otro para los gastos del ejército, otro encargado de la diplomacia y correo, y otro encargado de la recaudación de impuestos, junto al saquelario, que era como un inspector de hacienda. Está bien. Como ya sabéis, la calma es solo señal de que se aproxima una nueva tormenta. Por el año 620, un árabe beduino de la península arábiga llamado Mahoma empezó a predicar una nueva religión, el Islam. Alá no era un dios nuevo, era el mismo dios judeocristiano, pero unido a diversas tradiciones árabes preislámicas. Rechazaban el politeísmo, toda adoración a ídolos y creían en el sometimiento absoluto al poder divino. Hasta aquel momento, todas las tribus árabes se mataban entre ellas de forma periódica, pero esta religión las unió bajo una misma fe. En el año 630 comenzaron las primeras razias o asaltos a los imperios enemigos. La derrota de los bizantinos en Yarmouk hizo a Heraclio cagarse en los pantalones. Cayeron Jerusalén y Damasco, y en el 642 cayó Alejandría, y Egipto fue invadida por completo por los musulmanes. A algunos monofisitas y herejes zoroástricos se la sudaba todo un poco, y se dejaron invadir y en ocasiones hasta convertir. El proselitismo de esta gente era brutal, y además si se convertían tendrían muchas ventajas fiscales en este recién nacido califato ortodoxo o califato rasidún. Tras unas cuantas batallas, en el 652, la Persia sasánida dejó de existir tras la toma de Ctesifonte. Por otra parte, como los ávaros estaban muy debilitados, en la zona balcánica surgió el reino eslavo, y en parte de lo que ahora es Ucrania, surgió la Gran Bulgaria. Su fundador fue el Khan Kubrat, y sus 5 hijos acabarían dividiendo el reino. En aquellos años, el emperador bizantino era Constante II, y en la batalla de Finique o de los Mástiles, descubrió con gran consternación la poderosa flota de aquellos tipos que venían del desierto. Afortunadamente para Bizancio, entre los árabes empezó una guerra civil. En el 656 el califa Uthman fue asesinado y una familia desvinculada al profeta tomó el poder del califato, los Omeya, quienes trasladaron la capital a Damasco y centralizaron el poder a saco. La única parte buena de perder Egipto y Siria era que los ortodoxos ya no se tenían que inventar doctrinas como el monotelismo y el monoenergismo para intentar contentar a los diferentes cristianos. Ahora los que quedaban en el imperio eran en su mayoría ortodoxos. Vamos a levantar, podemos. Bajo el reinado de Constantino IV, los árabes liderados por el califa Muawiyah I sitiaron Constantinopla durante meses en el año 673. El imperio bizantino estuvo en estado crítico y podría haber desaparecido. Afortunadamente, esta gente tenía de su lado a la ciencia. Un alquimista llamado Calínico creó el arma más poderosa del momento, el fuego griego.
Venía a ser una especie de mezcla entre lanzallamas y fuego valirio, y también disponible en versión granada de mano, y con el invento de marras ahuyentaron a la flota árabe. Los bizantinos guardaron también el secreto de su composición, que aún a día de hoy no sabemos bien cómo mierda lo hicieron. A finales del reinado de Constantino IV, los búlgaros liderados por su khan Asparuk, uno de los hijos de Kubrat, se fueron cagando leches de Crimea, pues los jázaros se los querían cargar. Constantino no pudo contenerles en la batalla de Ongala, e invadieron la provincia de Moesia. Sin embargo, no se quedarían allí. Encontraron un bonito sitio donde vivir al otro lado del Danubio, en la provincia de Tracia, lo que pasaría a llamarse Primer Imperio Búlgaro. Se mezclaron con eslavos y acabaron conformando un reino reconocido incluso por el emperador Justiniano II, quien se daba regalitos con el khan búlgaro Tervel. Con el resto de eslavos, el emperador fue bastante más duro y trató de recuperar territorio. Justi II subió mucho los impuestos, se volvió impopular y le echaron del poder, le cortaron la nariz y le desterraron. A los bizantinos les encantaba castigar con amputaciones, parece que esa tradición venía de Persia o de por ahí. Justiniano II recuperaría el trono más adelante, tras varias aventuras con los jázaros y búlgaros, pero en los siguientes 20 años el imperio bizantino estuvo sumido en una anarquía total, donde diferentes estrategos de los Cemata se disputaban el trono. El califa Solimán iba a aprovecharse, obviamente, y en el 715 preparó un nuevo asalto a Constantinopla. El emperador Teodosio III veía que el fin estaba cerca. ¿Quién iba a salvar al imperio? Pues un campesino de la región de Isauria que logró llegar a estratego del Cema de Anatolia. Este tipo, en el año 717, dio un golpe de estado apoyado por muchísima gente y fue coronado en Santa Sofía con el nombre de León III, comenzando una nueva y poderosa dinastía. No había tiempo que perder. León III organizó las defensas de la ciudad de Constantinopla, rodeada desde hacía meses por cientos de barcos árabes. El emperador tuvo la inestimable ayuda del khan búlgaro Tervel y de los microbios que traían sus guerreros, que acabaron diezmando a las tropas árabes. También el invierno les jodió la vida y acabaron largándose. En el 718 el fuego griego acabó con las últimas naves, y de unas 800, solo 5 barcos lograron escapar. Los árabes jamás volverían a intentar atacar la ciudad de Constantino. ¡A tu casa! Eso sí, todavía muchas zonas de Asia Menor estaban dominadas por los árabes, pero eso cambiaría en el año 740, tras la batalla de Acroinon. León III casó a su hijo Constantino V con la hija del khan házaro, y este envió a sus jinetes a molestar a los árabes mientras los bizantinos recuperaban Nicea y otras ciudades de la zona. Había que seguir militarizando las provincias, los Cemata, pero durante el tiempo de los Heráclidas ya hemos visto que había demasiados golpes de estado liderados por estrategos. Solución: dividir aún más los Cemata para que cada estratego no tuviera un ejército lo suficientemente grande como para derrocar al emperador. León III sabía esto, pues había sido uno de los golpistas, y la verdad es que el sistema funcionó bien, por un tiempo. También escribió la Égloga, un resumen de las leyes más importantes. León III y después su hijo Constantino V no eran muy amigos de adorar imágenes de Jesucristo, por lo que empezaron por el año 726 la llamada querella iconoclasta. Y es que los isaurios, provenientes de la parte oriental, donde estaban los monofisitas, los judíos y los musulmanes, veían pecaminosa la idolatría. Tú eres un pecador de la pradera. Como los iconódulos, sus enemigos, les dijeron que ni de coña, el emperador empezó a quemar cualquier retrato de Cristo, de la Virgen y compañía. Echó al patriarca de Constantinopla Germano I y puso a Anastasio, provocando la ira del Papa de Roma Gregorio II. Eso de que el Estado quitara y pusiera patriarcas a voluntad estaba mal visto en Occidente, donde el Papa tenía una especie de autoridad moral suprema sobre reyes, y podía excomulgarle si quería, aunque el rey de turno también podía pasar de su culo y seguir mandando, pero bueno. En el año 741, la persecución de la iconodulia se intensificó con la llegada al trono de Constantino V. Fue un tiempo de muchas persecuciones, especialmente contra los monjes estuditas, los más amigos de los iconos de santos. Otros monjes cristianos fueron los paulicianos, de origen armenio y de tipo gnóstico y maniqueo, que darían origen a los bogomilos de la zona tracia, y posteriormente a los cátaros. En el año 750 la familia Omeya, que reinaba en el califato, fue asesinada por la familia Basí durante un banquete. Bueno, sobrevivió uno, Abderramán I, quien huyó a la península ibérica donde fundó el Emirato de Córdoba, Al-Ándalus. Si queréis saber más de su historia, id a estos vídeos, un tema interesantísimo. Los abásidas, por su parte, se hicieron con el control del califato y trasladaron la capital a Bagdad. Un año después, en el 751, los lombardos, dirigidos por el rey Astolfo, lograron conquistar Rávena, del exarcado de Rávena, y reclamó también el ducado de Roma.
El Papa Esteban II le dijo que nanay y pidió ayuda a Constantino V, que no le hizo mucho caso. Estaban enfadados, normal, a Esteban le querían quitar todos sus crucifijos, a ver cómo se iba a defender ahora de los vampiros. El Papa entonces se hizo muy amigo de los francos de Pipino el Breve, quien destrozó a Astolfo. Vieron que ya no necesitaban tanto los bizantinos y con ayuda franca se crearon los estados pontificios, un estado regido directamente por el Papa. El milenarismo va a llegar. El comienzo del fin de la querella iconoclasta fue gracias a los búlgaros, que se levantaron contra Constantino V y tras años y años de guerra le dieron muerte. Era el año 775 y León IV, aunque fan de la iconoclasia, no tuvo tiempo de reprimir a nadie. Murió 5 años después y su hijo de 10 años, Constantino VI, tampoco duró mucho. Le arrebató el poder su madre Irene, convirtiéndose así en regente del imperio. La mujer aprovechó el poder para poner fin a la tan impopular reforma iconoclasta y convocar en el 787 el segundo concilio ecuménico de Nicea para poner paz y unificar de nuevo la iglesia oriental con la occidental. Pero en esos años, la iglesia de Roma se hacía manitas con los francos carolingios. Carlomagno se presentaba como el nuevo fucking owner de la cristiandad y de Roma. A pesar de los esfuerzos de Irene, todavía había mucha desconfianza entre ambas iglesias. Irene trató de casar a su hijo Constantino VI con Rotruda, hija de Carlomagno, pero el enlace se rompió y encima cuando el chaval alcanzó la mayoría de edad, se puso farruco con que quería gobernar y su madre le sacó los ojos. Ahora ella era la emperadora oficial. En esos años, el 800 concretamente, el Papa León III, que no veía bien eso de que una mujer gobernara, apoyó como emperador occidental de los romanos a Carlomagno, con vistas a que también lo fuera de Oriente, renunciando con ello a la autoridad bizantina. El tema estaba tenso de cojones. Yo tengo dos opciones ahora, o me lo tomo a coña, como un espectáculo humorístico. Esa me gusta. O pienso que habéis venido aquí a reíros de nosotros. Opción A u opción B. La B. Pero bueno, al final, en el 802, un tal Nicéforo dio un golpe de estado y se coronó nuevo emperador del Imperio Bizantino. Aquí empezó una breve dinastía, la Fócida. El nuevo emperador Nicéforo I emprendió una reforma económica, muy necesaria debido a todo el dinero que gastaban. También tuvo movidas con los búlgaros, y durante la batalla de Pliska o del paso de Barbica, en el 811, las tropas del Khan Krum se lo cargaron en una emboscada, al parecer le pillaron de tranquis en su tienda. Le arrancaron la cabeza y su cráneo acabó siendo un bonito vaso para chupitos. Joder, qué miedo, macho. Los búlgaros lo petaron a saco y durante esos años ampliaron considerablemente el tamaño del reino, a costa por supuesto de los ávaros y bizantinos. A estos últimos le robaron ciudades como Mesembria, en la costa tracia. El Imperio Bizantino también perdió unos territorios muy importantes en la zona italiana e Iliria. En el año 814 la ciudad de Venecia se independizaba, formando una pequeña ciudad-estado que con el tiempo dominaría el comercio mediterráneo. A Nicéforo le sucedió Miguel I Rangabé, que reinó unos pocos años. Sufrió un golpe de estado por parte de un estratego Anatolio, León V, que si bien derrotó a los búlgaros, cometió el error de volver a la iconoclasia y fue asesinado por sus tropas. El general Miguel II fue alzado como nuevo emperador del Imperio Bizantino, dando comienzo a la dinastía Frigia, que también fue bastante breve. Un tal Tomás el Eslavo también quería reinar, y se hizo pasar por el ciego hijo de Irene, Constantino VI, y con ayuda del califato abasí estuvo a punto de conseguirlo, pero no. ¡Pam, pam! ¡Ae! En el 833 surgió de una confederación de tribus eslavas el reino de la Gran Moravia, en la zona eslovaca. Años después, en la zona ilírica de los Balcanes, surgieron dos reinos eslavos más, Croacia y Serbia. También en Italia se produjeron cambios, pues la parte norte se medio independizó de los francos, mientras que en la zona sur aparecieron los ducados de Nápoles y de Salerno. Su hijo Teófilo heredó el trono en el año 829 y junto a su esposa Teodora y su hermano Bardas llevaron a cabo una reforma para devolver los iconos religiosos a los lugares que les correspondía, y esto fue ratificado en un nuevo concilio en el año 843. Sin embargo, la vuelta a los iconos no arregló las movidas entre la iglesia romana y la bizantina. En el 858, Bardas sustituyó al patriarca Ignacio por el ambicioso Quiso Focio, y el papa Nicolás I se enfureció, y más cuando Focio contraatacó con la llamada cláusula filioque, que decía que el Espíritu Santo solo procedía del Padre y no también del Hijo, como decía el Papa. Estas diferencias religiosas, además de temas políticos, causaría el llamado cisma de Focio, que desembocaría en el famoso cisma de Oriente del año 1054. Ya lo veremos en el siguiente vídeo, que menudo movidón. En esta época se promovió la creación del alfabeto cirílico, llamado así en honor al monje San Cirilo, evangelizador de los eslavos, de ahí que muchos países eslavos, como Rusia, usen este alfabeto. En el 864, por ejemplo, este monje bautizó al Khan búlgaro Boris I, recibiendo el título de César, o como ellos lo llamaron, zar.
A otros les costaría más, como a los varegos, unos vikingos que venían de Escandinavia y que fundarían hacia el 860 la Rus de Kiev, pero eso lo veremos en otros vídeos. El hijo de Teófilo era Miguel III, que era pequeño todavía y como su familia gobernaba bien, él pasó un poco del tema. Prefería irse de fiesta y de orgías por ahí, y acabaron apodándole el borracho. Me parece justo, no sé lo que es, o sea, yo acabo de venir de una discoteca y no sé bien lo que es. Este Miguelín tenía un amigo llamado Basilio, que era un trabajador de los establos imperiales. Se piensa que tenían algún rollete, y cuando le tocó gobernar, ordenó al mozo asesinar a su madre y a su tío, a pesar de que gobernar se la sudaba. Pero Basilio aspiraba a algo más que ser el amigo del emperador, y en el año 867 aprovechó uno de los momentos de ebriedad de Miguel para cargárselo, convirtiéndose así en emperador. Tras 2 siglos de decadencia, una nueva dinastía devolvería el esplendor a Bizancio. Basilio I, un simple mozo de cuadra, había logrado ser coronado emperador. El tío era analfabeto, un matón a sueldo, pero joder, comenzó la dinastía macedónica, que duraría casi 200 años, y logró que el imperio bizantino viviera un nuevo periodo de apogeo. Una de las primeras decisiones de Basilio fue hacer las paces con Roma, desterrar al patriarca Focio y restituir en su puesto a Ignacio I, aunque Focio volvería más tarde. También tuvo guerra contra los herejes paulicianos. En la batalla de Bacis Riax los desarticuló por completo. Tras la muerte de Basilio I en el 886, le sucedió su hijo León VI el Sabio. A él le debemos la compleción de las basílicas, 60 libros sobre derecho justiniano traducido al griego, que ya en latín estaba prácticamente olvidado. Los ataques de búlgaros, piratas árabes y varegos rusos se convirtieron en el pan de cada día. Destaca el asedio de Oleg de Kiev en el año 908, quien se presentó frente a las murallas de Constantinopla con 80.000 guerreros y 2.000 barcos con ruedas. Al final, León VI logró la paz con un acuerdo comercial bastante favorable para los rusos, y hasta tendrían su propio barrio en la ciudad. El tipo necesitaba dinero y para conseguir más ingresos fiscales decidió quitar la prohibición que impedía a los funcionarios de los Cemata adquirir tierras allí. Los más ricachones empezaron a acaparar latifundios en detrimento de los campesinos más pobres. Este fue el germen de un pseudo-feudalismo que, según algunos historiadores, acabaría destruyendo el imperio. Pero de momento, el peligro inminente era el zar búlgaro Simeón I. Cristiano ortodoxo y fan de la cultura helénica, el búlgaro pretendía hacerse con el cargo de Basileus. El hijo de León, Constantino VII Porfirogéneta, accedió al trono bizantino con apenas 10 añitos. Era buen chaval, le gustaba leer y culturizarse, y llenó la biblioteca imperial de libros tanto nuevos como copias de antiguos. ¿Qué lees? Revistas de coches y de cosas las que hay en el gimnasio. ¿Qué es lo último que has sabido a través de una revista? El precio del Audi A3 de segunda mano. ¿Cuánto valía? No me acuerdo. Como ya digo, el problema principal eran los búlgaros, que liderados por este Simeón, penetraron en las fronteras bizantinas en la batalla de Anchialo, convirtiéndose el búlgaro en dueño de casi todos los Balcanes. Mirad todo lo que conquistó el hombre. Llegó hasta las murallas de Constantinopla. Hasta que el zar no murió en el 927 de un infarto, el asunto no se relajó. Romano Lecapeno, el general del Cema de Armenia, era el hombre más importante del imperio en aquel momento, gracias a sus victorias contra los búlgaros y por otra cosa muy importante. Durante su campaña sobre Edesa, en Siria, su general Juan Curcuas recuperó una reliquia sagrada llamada Mandilion, un lienzo en el que supuestamente estaba Jesucristo pintado. Aprovechando el tirón que tenía, Rómano I obligó al joven emperador a casarse con su hija Helena, para después autonombrarse emperador asociado, al menos hasta que sus hijos le encerraron en un monasterio y Constantino pudo gobernar en solitario. Aparte de esto, también se sucedieron infinidad de intrigas palaciegas para ver quién se convertía en el nuevo emperador asociado. Bajo su reinado, muchos pueblos del norte fueron convertidos al cristianismo, como los magiares o húngaros, de origen ugrofinés. Cuenta la leyenda que cuando el príncipe Almos unió a las 7 tribus magiares por el año 850, las llevó de Asia a Europa, donde creó el llamado Gran Principado de Hungría. Su sucesor, Arpad el Conquistador, llevó a toda su gente, unas 300.000 personas, al actual territorio de Hungría. Uno de sus líderes, Yula de Transilvania, abrazó el cristianismo bizantino, pero con el tiempo los húngaros preferirían el de Roma. También en el 957, Constantino tuvo la visita de la princesa Olga de la Rus de Kiev, quien fue bautizada con el nombre de Helena, y con ello el cristianismo empezó a calar entre los rusos. Al final,
al hombre le asesinó su hijo Romano II y su esposa Teófano Anastaso, haciéndose ambos con las riendas del poder. Pero este Romano II murió rápido y la mujer se arrejuntó a un fuerte militar, Nicéforo Focas, dueño de muchos latifundios en la zona de Capadocia. El tipo logró grandes victorias contra los musulmanes en Creta, en el año 965, y en Antioquía y en Alepo por el 969, conquistando parte de su reino independiente, aunque su control apenas duró una mierda. Ni su vida, pues la emperatriz Teófano se lió con otro militar, Juan Tsimisques, y le convenció para que se cargase a Nicéforo y se convirtiera en emperador. Los hijos de esta mujer con Romano II, Basilio II y Constantino VIII eran los emperadores legítimos, pero tenían 5 y 3 años respectivamente, por lo que Juan I tuvo manga ancha para llevar a cabo sus campañas militares. Hacia el año 970 derrotó a los rusos de Sviatoslav de Kiev en la batalla de Dorostolón, y también a los búlgaros, recuperando gran parte del territorio robado. También combatiría en territorio sirio, logrando incluso llegar a Damasco, en poder del califato fatimí, y por el 975 consiguió entrar en Acre y en Nazaret. Eso sí, para ganarse el favor de la iglesia bizantina, Juan tuvo que desterrar a la adúltera de Teófano y casarse con otra de la familia, que fue una de las hijas de Constantino VIII, Teodora. Una de las princesas bizantinas de su linaje se casó con Otón II, monarca del recién creado Sacro Imperio Romano Germánico, lo que supuso buenas relaciones con Occidente. Durante estos años, la nobleza latifundista, los dinatoi, comenzaron a gozar de cierta independencia y de ejércitos propios, mientras el poder del emperador se empequeñecía más y más. Los cemata pequeñitos estaban bien como sistema defensivo, pero para atacar dejaban un poco que desear, y en las zonas fronterizas de conflicto había que mejorar esa parte. Se decidió unir algunos de ellos, y aquí surgieron provincias militares como el Catapanato de Italia, dirigido por un catapán, y los ducados de Mesopotamia, Antioquía, Vaspracania y Caldia, dirigidos por sendos duques. Ambos cargos estaban por encima de los estrategos, cargo que fue perdiendo atribuciones. Fue en estas provincias donde se usaron mercenarios más que estratiotes, con el fin de conquistar territorio a los reinos vecinos. En esa época, el califato abasí había caído en manos de los persas búyidas, y algunos oficiales abasíes habían fundado los pequeños reinos de Alepo y Mosul. Y llegó el año 976 y con él Basilio II. El chaval se tomó muy en serio eso de gobernar y acabó siendo recordado como uno de los mejores emperadores que tuvo el Imperio bizantino. Y es que gobernar fue su única ocupación y no estuvo con una mujer en los 62 años que reinó. Su hermano todo lo contrario, juergas todo el puto día. Pim pam, toma la. Los inicios de su reinado no serían fáciles, pues los militares y aristócratas que querían apoderarse del trono se lanzarían a su yugular en una sangrienta guerra civil. En el 979 se impuso un tal Bardas Focas. 6 años después, Basilio II le venció en Crisópolis, y más tarde logró cargárselo en la batalla de Abidos. Basilio tuvo la inestimable ayuda del príncipe Vladimir de Kiev, quien se casó con su hermana Ana, y promovió mucho la cristianización de la Rus. Muchos varegos pasarían a formar parte de la guardia personal de Basilio con la Guardia Varega. Hay que destacar también la llegada de los pechenegos, guerreros seminómadas túrquicos provenientes de Asia Central. En Bulgaria gobernaba el zar Samuel. Viendo el caos, aprovechó para darse de leches contra Basilio y la guerra entre ambos reinos comenzó de nuevo. La mayor derrota de los búlgaros tuvo lugar en la batalla de Kleidion. Se cuenta que unos 14.000 búlgaros fueron capturados. Basilio tenía que castigarles duramente para que no volviesen a molestarle y decidió sacarles los ojos a todos. Bueno, menos a 150, a los que solo sacó un ojo, que hicieron de lazarillos el resto para que volviesen a su casa. Imagínate ser oftalmólogo búlgaro, te acaban de joder el negocio. A Samuel desde luego le dio tal chungazo que se fue para el otro barrio. Para el 1018, toda Bulgaria fue ocupada por los bizantinos y dividido el territorio en cemas. La capital administrativa sería Skopje, en lo que ahora es Macedonia, pero Basilio dejaría a la iglesia búlgara total autonomía, con sede en la ciudad de Ohrid, u Okrida. Otra cosa a la que se dedicó Basilio fue a la de fomentar la construcción de monasterios en el monte Athos, la montaña sagrada bizantina. El más famoso es quizás el monasterio de la Gran Laura, fundado por Anastasio Atonita. Con el tiempo se construirían otros, como el de Ibiron, el monasterio de Dionisio o el de Simonos Petra. ¡Qué vértigo, joder! Basilio fomentó mucho la literatura, el arte y la educación, y legisló duramente contra las grandes familias propietarias y a favor de devolver las tierras a sus campesinos. Su última campaña tuvo lugar en Georgia contra las tropas del georgiano Jorge I. En 1025 estaba preparando el asalto a Sicilia, tomada por los musulmanes, pero justo murió ese año. Basilio dejó un imperio más grande que el que se encontró, y unas arcas hasta arriba de oro. Al no tener hijos, su puesto fue a parar al loquísimo de su hermano, Constantino VIII, de 65 años. Dedicó sus años de emperador a follar, a comer, a jugar a juegos de mesa y a ver carreras de carros.
Debido a las intrigas de sus dos hijas, Teodora y Zoe, su reinado acabó en 1028. Zoe era la hermana mayor, y este último periodo de la dinastía sería básicamente ella como emperatriz, poniendo a sus maridos como emperadores. It's fucking cool. Primero tuvo que casarse con el incompetente senador Romano III. Fueron años de hambrunas, pestes y un terremoto bastante tocho jodió la capital. Zoe decidió organizar un complot para cargarse a su marido y puso en el trono a su amante epiléptico Miguel IV el Paflagonio. Sus 8 años de reinado no estuvieron mal, pero se murió y Zoe nombró como emperador al sobrino del fallecido Miguel V en el año 1042. Para poder gobernar en paz, el tipo desterró a Zoe y al poderoso eunuco Juan el Orfanótrofos. Pero es que la dinastía macedónica era muy querida y una sublevación popular asaltó el palacio y Miguel V acabó sin ojos. Es que ha tenido este mes me han traicionado por todos lados. Zoe recuperó el trono y gobernó junto a su hermana Teodora. Luego la mujer se casó con Constantino IX, quien fue el nuevo emperador. Con él llegó un renacimiento literario, especialmente gracias a su secretario Miguel Pselos, autor de Cronografía, quizás el libro de memorias más importante de toda la Edad Media. Con él resurgió un poco el platonismo cristiano y también el mundo clásico pagano. Además, en Constantinopla se crearon escuelas superiores de Derecho y Filosofía. Dime algo de tu filosofía de vida. Poco la moto por ahí. Hay que destacar un hecho importantísimo ocurrido durante su reinado, el Cisma de Oriente o Gran Cisma. Ya lo adelanté un poco en el vídeo anterior. La Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla llevaban siglos de rivalidad por ver quién tenía la primacía sobre todos los cristianos. Una de las causas de la ruptura, entre otras muchas, fue la cláusula filioque. Es latín y significa y del Hijo, y decía que el Espíritu Santo emana tanto del Padre como del Hijo, algo no aceptado por el patriarca ortodoxo. Y en este punto de la historia, en el 1054, el Papa León IX, amenazado por las invasiones de normandos, buscaba una alianza con Bizancio, cuyo patriarca era el ambicioso Miguel Cerulario. Por ello, envió una embajada encabezada por el cardenal Humberto de Silva, pero aquí empezó la lluvia de mierda. Se negaron a referirse a Cerulario como patriarca ecuménico, que era como llamarle autoridad suprema, y el tío dijo: ¿así? Pues ahora ya no recibo, que os den por culo. El cardenal contraatacó con burlas y después excomulgó al patriarca mediante una bula papal. Miguel Cerulario la cogió y la quemó. Así empezó el Cisma de Oriente, que divide a estas dos iglesias cristianas para siempre. Bueno, quizás algún día de estos lo arreglen, vete a saber. Cosas más tontas fue el chupa chup y se hizo millonario. Durante los siguientes años efectivamente llegaron los normandos y tomaron parte de Sicilia y todo el sur de Italia menos Nápoles. Sin embargo, estos bárbaros no eran la mayor amenaza. Los bizantinos estaban acojonados con el avance de los turcos selyúcidas. Eran originarios del Turquestán y estaban liderados por su caudillo Selyuk. Hacia el 1040 empezaron a ganar territorio a los turcos gaznávidas y después a los persas búllidas. Al entrar en contacto con el mundo musulmán se convirtieron a la religión de Alá. Constantino murió, Zoe también, y en el año 1056 murió la anciana Teodora y con ella la dinastía macedónica. Los políticos civiles pusieron a un vejestorio llamado Miguel VI Bringas, pero una familia de adinerados terratenientes se hizo con el trono de Bizancio, la dinastía Comnena. El comandante en jefe Isaac I fue coronado emperador del Imperio Bizantino en el año 1057. Estos años fueron bastante caóticos. El orden político de Bizancio empezó a irse a la porra debido a los continuos enfrentamientos entre la aristocracia militar terrateniente, los comnenos y otros, contra la nobleza constantinopolitana, la de la capital. Enfermito, Isaac I nombró sucesor a un funcionario de la tesorería imperial, Constantino X, perteneciente a otra familia de terratenientes, los ducas, como el pato Ducas. A su muerte fue nombrada regente su esposa Eudoxia, quien dejó el gobierno a un militar, Romano IV. Este tipo, hasta la polla ya de todo, dejó caer Bari. Con ello, Bizancio, en 1071, perdió todas las posesiones italianas a favor de los normandos, ya que Romano IV había decidido centrar todos sus esfuerzos en luchar contra los turcos selyúcidas, dirigidos por el sultán Alp Arslan, el llamado León Heroico. Ese mismo año, los tipos lograron una gran victoria en la batalla de Manzikert contra los bizantinos, logrando penetrar en Asia Menor a bloque. El mismo emperador acabaría preso, pero luego lo soltaron. Los turcos se pegarían al actual territorio de Turquía como una lapa, y ahí siguen en la actualidad. En 1077, allí se crearía el sultanato de Rum, dirigido también por la familia selyúcida.
Además, los bizantinos también tuvieron que enfrentarse a una nueva tribu procedente de Asia Central, los cumanos. Estos eran de origen túrquico también y provenían de China o por ahí. De ellos destacan sus decorados campamentos de yurtas y las estatuas que construían supuestamente para nobles difuntos. El imperio bizantino estaba en plena decadencia, le estaban dando palos por todos lados, turcos por el este, normandos por el oeste y los cristianos occidentales que pasaban el tema porque les caían mal por el cisma. El comercio, antes su gran fuente de ingresos, había sucumbido ante la competencia italiana. El caos en el gobierno de Constantinopla continuó con los siguientes emperadores. Ni Miguel VII ni Nicéforo III estuvieron a la altura de las circunstancias. El general Alejo Comneno, sobrino de Isaac, dio un golpe de estado en el año 1081. Los comnenos volvían al poder y se quedarían todo un siglo entero. Con la llegada de Alejo I, la familia de terratenientes Comneno se hizo con el trono del Imperio Bizantino. La corte y residencia oficial del monarca se trasladaría al Palacio de Blanquerna, situado en un suburbio de la parte noreste de la capital. Su gobierno empezó con la invasión normanda liderada por Roberto Guiscardo. El ejército mercenario de Alejo, conformado por bizantinos, turcos y de otros grupos, lograron detener su avance por los Balcanes con bastante esfuerzo, y gracias a la ayuda veneciana les liberó a estos de impuestos comerciales en Bizancio. Otro peligro lo representaba la secta cristiana de los Bogomilos, surgida en Bulgaria con influencia pauliciana y que rechazaba todo lo material. Esta herejía se fue extendiendo con rapidez por todo el imperio y empezaba a ser un problema. Bizancio necesitaba gente ruda y cachas, no santurrones apáticos. El milenarismo va a llegar. Más problemas comenzaron en los siguientes años, cuando los pechenegos invadieron toda Tracia y se propusieron asediar Constantinopla. La derrota en la batalla de Drastar fue brutal, pero Alejo logró solventar la situación aliándose con los cumanos. Todos juntos se cargaron a los pechenegos en la batalla de Lebunión y más tarde ocuparon sus territorios. Al final Alejo solo logró cambiar unos enemigos por otros. Muchas de las historias de su reinado fueron recogidas por su hija Ana Comneno en la Alexiada, siendo una de las primeras mujeres historiadoras que conozcamos. Una mujer digna de admirar. Alejo I logró superar todas estas eventualidades, pero le quedaba un gran enemigo por batir, los turcos selyúcidas. El bizantino estaba de suerte porque por guerras civiles y mierdas los selyúcidas se habían fragmentado en los sultanatos de Rum o Konya, el reino armenio de Cilicia y los reinos de Alepo y Siria. Era el mejor momento para atacar sin duda, pero no le quedaban casi efectivos. ¿Qué hacer? Alejo habló con el Papa Urbano II para ver si Europa Occidental estaba dispuesta a ayudarle en la tarea y de paso recuperar Tierra Santa, aquel lugar tan mítico donde había nacido Jesucristo y que estaba invadido por musulmanes. A cambio de la ayuda, Alejo pondría fin al cisma, o eso decía. Urbano II acabó convencido y en el concilio de Clermont declaró el inicio de la primera cruzada. Todo el mundo, fuera cual fuera su condición, estaba llamado a las armas para recuperar Tierra Santa. Mucha gente se unió, pero la mayoría eran pobres sin experiencia militar y no estaban organizados en absoluto. Se pegaron una buena caminata por Europa hasta llegar a Constantinopla y Alejo se quedó flipando con la chusma que le había llegado dirigida por un tal Pedro el Ermitaño. Les mandó rapidito a Siria y el resultado os lo podéis imaginar. Los turcos mataron a casi todos. Luego ya en 1097 llegaron los nobles franceses y normandos, que estos sí estaban más preparados. Alejo recibió a su líder, Godofredo de Bouillon, con bastante pompa, pero era postureo total, no se fiaba de ellos ni un pelo. Los turcos rindieron Nicea a los bizantinos antes de que los cruzados la saquearan, y estos después tomaron Quíos, Rodas, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Sardes, Antioquía y finalmente en 1099 las tropas de Raimundo IV de Toulouse lograron capturar Jerusalén. Eso está muy bien. Estos cruzados, que eran en su mayoría caballeros de la baja nobleza, fundaron señoríos latinos propios, que en Europa no les habrían dejado tener. Godofredo de Bouillon se coronó rey de Jerusalén, Bohemundo de Tarento fue el señor de Antioquía y Balduino de Bolonia creó el condado de Edesa. Alepo, lo que ahora es Siria, continuó en manos de los árabes, así como el reino de Damasco, gobernado por una familia selyúcida. Poco después surgiría el pequeño condado costero de Trípoli, conquistado por Raimundo IV de Toulouse. Ya hablaré de todo esto más en detalle en futuros episodios. Al final, Alejo I le salió bien el asunto y nunca reconoció al Papa como autoridad suprema religiosa. ¿Ah? ¿Направление? Какое направление?
Le sucedió en el trono su hijo Juan II. Tuvo fama de ser un rey bastante bueno, que además derrotó a los pechenegos definitivamente en la batalla de Beroya de 1122, también llamada Stara Zagora, y después fulminó a húngaros y serbios. Sin embargo, poquita información se ha conservado sobre su reinado. Se casó con Piroska de Hungría, luego llamada Irene, y de ahí salió su heredero, Manuel I, coronado en 1143. Manuel fue un gran amante de la cultura occidental, de hecho fue muy amigo del emperador del Sacro Imperio, Conrado III. Fue un caballero enérgico, luchador y con mucho carisma. La ciudad de Edesa fue asaltada por los selyúcidas, y el príncipe de Antioquía Raimundo tuvo que pedir sopitas a Manuel. Ante la invasión, el papa Eugenio III convocó en 1145 la Segunda Cruzada. Esto a Manuel no le apetecía una mierda, ya que en la primera su imperio se había llenado de vándalos que saqueaban y lo dejaban todo hecho una mierda. De hecho, el nuevo príncipe de Antioquía, Reinaldo de Chatillon, saqueó Chipre de forma brutal, mutilando a los soldados capturados, y Manuel se cabreó tanto que fue a por ellos e invadió Cilicia, los aliados del tipo. Al final Reinaldo le pidió perdón a Manuel y juró vasallaje con una soga al cuello y vestido de saco. Sí, ahora. Manuel estaba interesado en reconquistar la Italia de los normandos, y también quería debilitar el poder de su competencia comercial, Venecia. Por ello firmó acuerdos comerciales con las otras dos repúblicas italianas, Pisa y Génova, y los venecianos se picaron mazo y aquí empezó un pequeño conflicto que acabó con esta gente expulsada del mar Egeo. Otro de sus objetivos fue Hungría. Como su madre era una princesa de allí, se sentía con derecho sobre la corona y quería que el rey Geza II le rindiera vasallaje. Hubo guerra y Manuel I acabó desistiendo. Con la paz, los hermanos del búlgaro, Esteban y Ladislao, se mudaron a la corte bizantina en plan colegis, pero una década después, con la muerte de Geza II, llegó al trono su hijo Esteban III. Manuel I empezó una guerra para colocar en el trono húngaro a los dos hermanos del muerto, primero a Ladislao II y después a Esteban IV. Los dos murieron, y Manuel logró resolver la situación casando a su hija María con el hermano de Esteban III. Al final de la guerra, este se convirtió en Bela III de Hungría. En los siguientes años preparó junto a los cruzados de Jerusalén un asalto a Egipto, que fue un auténtico fracaso. En el año 1161, un líder kurdo llamado Saladino fue a ayudar a los egipcios del ataque de los cruzados, y con la tontería se hizo con el control de todo Egipto, expulsando al califato fatimí y fundando el sultanato de la dinastía Ayubí. Poco después, las tropas bizantinas fueron emboscadas en un estrecho paso al sur de Anatolia por los selyúcidas, en la batalla de Miriocéfalo, y Manuel I se puso pachucho y 4 años después la palmó. Esta victoria de Rum significó su asentamiento definitivo por gran parte de Anatolia. Para ya, macho, porque me estás poniendo pero fino. En Jerusalén mandaba Balduino IV el leproso, el de la peli del Reino de los Cielos, y tuvo un fuerte encontronazo con los musulmanes liderados por Saladino. Fueron años de intensas batallas y finalmente en 1187 Saladino logró tomar Jerusalén y expulsar a los cruzados cristianos de la ciudad. Debido a esta invasión, el Papa Gregorio VIII convocó la Tercera Cruzada. Fue en esta contienda en la que se involucraron reyes y grandes señores europeos, Felipe II de Francia, Ricardo I Corazón de León de Inglaterra y Federico I Barbarroja de Germania, quien perdería la vida durante el conflicto. Aunque lograron conquistar la ciudad de Acre y también Jaffa, tuvieron que olvidarse de Jerusalén, pues sus fuerzas acabaron mermadas por diferentes enfermedades. Además, durante el conflicto, Bizancio se quedó sin la isla de Chipre. El primer videojuego de Assassin's Creed transcurre durante esta época, por cierto. Entre la crisis económica, la falta de efectivos militares y la pérdida de territorio, al nuevo monarca Andrónico I todo el mundo se le subía la chepa. Bulgaria se independizó en el Segundo Imperio Búlgaro, y años después su líder Kaloyan asaltaría la ciudad de Varna gracias a una enorme torre de asedio capaz de atravesar el foso de la muralla. El viejales de Andrónico I solo reinó 2 años y tuvo una muerte horrible, pero la historia de este Andrónico es para hacerle una película. Otro día la contaré en detalle. Tras derrocar a Andrónico I, el nuevo emperador fue Isaac II de la familia de los Ángelo, que era una rama de los Comneno. No duró mucho, pues su ambicioso hermano Alejo III le echó del poder y le sacó los ojos. Son sus tradiciones y hay que respetarlas. Este Isaac II tenía un hijo llamado también Alejo, y cuando se hizo mayor, decidió rebelarse contra su malvado tío y liarla pardísima. La muerte de Saladino en el año 1193 hizo que el Papa Inocencio III empezara a organizar una nueva cruzada para tomar Jerusalén. En 1202, el pequeño Alejo escapó de Constantinopla, llegó a Venecia y pidió ayuda a estos caballeros cruzados prometiéndoles mucha pasta. Así, esta cuarta cruzada se desvió de Tierra Santa y puso rumbo a la capital bizantina para echar al usurpador del trono. El asedio de la ciudad por parte de los cruzados comenzó y Alejo III, cuyas decisiones políticas le habían creado muchas enemistades, acabó
acabó siendo expulsado. El ciego Isaac II y Alejo IV, padre e hijo, recuperaron el trono que legítimamente les pertenecía gracias al duque de Venecia, Enrico Dandolo. El problema fue que ahora los cruzados querían cobrar y las arcas estaban vacías. Alejo IV se vio incapaz de manejar la situación y además el marido de una de las hijas de Alejo III, Alejo V Murzuflo, de la familia de los ducas, logró cargarse al chaval y se proclamó emperador en enero de 1204. Esto fue una excusa maravillosa para que los cruzados tomaran el control directo de Constantinopla en abril de ese mismo año. El asedio fue duro debido a las fuertes murallas y a las catapultas bizantinas, pero los cruzados venecianos contaron con barcos con plataformas levadizas que sortearon gran parte de los obstáculos. Una vez atravesaron las murallas apenas hubo oposición. Los soldados cruzados saquearon con gran violencia la capital más rica de toda Europa y se hicieron con su control efectivo repartiéndose todo el territorio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? En 1204 el Imperio Bizantino fue desarticulado y se dividió en dos. El Imperio Latino, dominado por los cruzados, fue liderado por el conde de Flandes Balduino I. Sin embargo, este tipo nunca tendría gran control de otra cosa que no fuera Constantinopla. Los venecianos se repartieron gran parte de las islas griegas, y el reino de Tesalónica, el ducado de Atenas y el principado francés de Acaya o de Morea estuvieron gobernados por los demás cruzados. La familia bizantina de los Comneno, por su parte, conservó el control de varios territorios. Uno sería el despotado de Epiro, dirigido por Miguel I y con capital en Arta. Los déspotas en aquella época eran parientes del emperador, no tenía el significado de hoy en día. Otro fue el Imperio de Trebisonda, fundado por Alejo y David Comneno, nietos de Andrónico I y aliados de la reina Tamara de Georgia. Los líderes bizantinos crearon el estado griego más potente, el Imperio de Nicea. Teodoro I Láscaris, casado con una comnena, comenzó una dinastía que intentaría volver a unificar todo el imperio perdido. En 1211 se enfrentó en Antioquía al sultán de Rum, Kaikosru, y se lo cepilló, ganando como trofeo su cabeza. ¡Huele a rencor! ¡Huele a rencor! Por otro lado, el pobre Balduino I tuvo un traspiés en Adrianópolis y acabó siendo capturado por el zar búlgaro Kaloyan, que acabó asesinándole. Este caudillo estaba que se salía, era muy puto amo, y decidió invadir gran parte del territorio cruzado. En el año 1224, el déspota de Epiro, Teodoro Ángel, se apoderó del reino de Tesalónica, fraccionando de forma considerable el imperio latino. En los años siguientes, el emperador de Nicea, Juan III Vatatzes, consiguió recuperar gran parte de Tesalia y Tracia de manos de los epirotas y los búlgaros. Pero cuando todo parece ir a mejor, siempre viene alguien nuevo a tocar los cojones, y es que por el año 1243, los mongoles hicieron su aparición en Oriente Próximo y se comieron media Anatolia tras la batalla de Kos-e-Dagh. En 1250 los caballeros de la Séptima Cruzada atacaron Egipto. El sultán Ayubí al-Salí decidió reclutar esclavos jóvenes no islamizados, los mamluk, y entrenarlos como soldados. A la muerte del sultán, el jefe de estos esclavos guerreros, Aybak, puso en el trono a la viuda, pero eso de que mandara una mujer encendió tanto los ánimos que Aybak se autoproclamó el mismo sultán, y aquí empieza la historia del sultanato de los mamelucos, con capital en el Cairo. Poquito después, el gran imperio mongol redujo Bagdad a cenizas, sometiendo a los últimos abasíes, y su enorme imperio se dividió en varios canatos, siendo llamado el de Oriente Medio el Ilkhanato, liderado por los iljaníes de Irán. Teodoro II Láscaris murió y el trono fue a parar a su hijo de 8 años, Juan IV. Se necesitaba un regente y su primo segundo, Miguel VIII, de la familia de los paleólogos, dio un golpe de estado y gobernó como emperador asociado. Hacia el año 1259 decidió cortar por lo sano, sacó a su primo los ojos y gobernó en solitario, dando comienzo a la dinastía paleóloga, la última dinastía bizantina. Y no desenterraban huesos de dinosaurio. Fue este Miguel Paleólogo quien logró reclutar un ejército y una flota con ayuda de Génova y poner rumbo a Constantinopla, gobernada por Balduino II. De este se cuenta que estaba tan desesperado porque los occidentales le dieran dinero para defenderse que empeñó a su propio hijo a los venecianos. Desde luego, es una buena idea. En la batalla de Pelagonia, los nicenos derrotaron a Acaya, Epiro y a los sicilianos, lo que supuso vía libre hacia la capital. Balduino II, acojonado, huyó y las tropas de Miguel VIII lograron recuperar la capital. Era el año 1261 y tras casi 60 años de interludio, el imperio bizantino volvía a resurgir con fuerza, pero solo para volver a caer 200 años después.
En el año 1259 Miguel VIII se hizo emperador de Nicea y 2 años después logró reconquistar la ciudad de Constantinopla, restableciendo el imperio bizantino bajo la dinastía paleóloga. Lo cierto es que no lo restableció entero, porque muchas regiones griegas estaban independizadas. El despotado de Epiro, el principado de Acaya, dominado primero por los cruzados y que pasaría a ser dominado por la Sicilia de Carlos d'Anjou, hermano del rey francés, y finalmente estaban los venecianos, que dominaban islas como Creta, las Cícladas, Eubea y otras, y a quienes se enfrentó en batallas como la de Demetrias. En fin, todos eran enemigos de todos. Desde luego no era una época muy bonita para estar vivo. Miguel VIII murió en 1282, un año en el cual perdió su trono el rey de Sicilia Carlos d'Anjou en las llamadas vísperas sicilianas. Se trató de un levantamiento popular en Palermo contra el francés, y con ello, Acaya y el ducado de Atenas pasaron a manos napolitanas, mientras que Sicilia pasó a ser parte del reino de Aragón de Pedro III. El imperio bizantino estaba oficialmente en la mierda más absoluta. Su ejército de tierra estaba compuesto por 4 peleles mal contados, y Bulgaria y Serbia se aprovecharon para expandirse. Su flota era prácticamente inexistente y no tenía nada que hacer contra la genovesa y la veneciana. Culturalmente tenían aún bastante swag, pero muchos eruditos y culturetas hipsters decidieron mudarse a zonas más prósperas, como Italia, llevando consigo mucho del conocimiento clásico que durante la Edad Media, en la otra parte de Europa, había ido deformándose. Y cuando los italianos redescubrieron lo guay que era el arte clásico, tanto griego como romano, comenzaron un movimiento artístico nuevo para tratar de recuperar ese esplendor perdido. Así nació el Renacimiento. Ya era hora. Sí, ya era hora. El año 1300 es muy importante en la historia de Bizancio, pues es el momento en el que Asia Menor se fracciona en pequeños principados independientes turcomanos o beyliks, liderados por un bey o jefe militar. Algunos importantes fueron el de Karaman, Eretna, Karesi o Germillán. Finalmente estaba la tribu de los Kayi, un grupo de turcos que había llegado un siglo antes huyendo de los mongoles. Su líder, Ertugrul, recibió por parte del sultán Selyúcida la pequeña región fronteriza de Soyut. Su hijo Osman o Uthman fue coronado en 1290 y creó el reino independiente de los otomanos, nombre que viene del tío este. Ellos no lo sabían todavía, pero su imperio duraría más de 600 años, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. A modo de curiosidad, en estos años se instaló en la isla de Rodas la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, que más adelante sería conocida como Orden de Malta, cuando se tuvieron que pirar por culpa de Solimán el Magnífico. Ya lo veremos también. El nuevo emperador bizantino, Andrónico II, viendo la que se le venía encima, decidió contratar a unos mercenarios del reino de Aragón para poner algo de orden. Estos fueron los almogávares, o Gran Compañía Catalana, que dirigidos por el italiano Roger de Flor, lograron grandes victorias contra los otomanos, como su victoria en la batalla de Aulax de 1304. Pero los tíos debían de ser unos salvajes de mucho cuidado, y viendo el percal, Andrónico II decidió matar a todos los oficiales durante un banquete. Los almogávares se enteraron y se pusieron a arrasar todo Bizancio en el hecho conocido como la venganza catalana. Tras la batalla del río Céfiso de 1311 y durante casi un siglo, dominaron los ducados de Atenas y de Neopatria, que eran básicamente Ática y Beocia. Fue tanto el caos que provocaron por los Balcanes, especialmente por Grecia, que se dice que la palabra catalán se usó como maldición e insulto significando hombre sin alma, opresor y torturador, aunque parece que el término hacía más referencia a una leyenda de un cíclope antropófago que había en Albania. Estos catalanes a la leche. En los años siguientes, Bizancio sufrió 2 guerras civiles bastante duras. La primera fue la Guerra de los Dos Andrónicos, que empezó cuando el nieto de Andrónico II, Andrónico III, comenzó una sublevación contra su abuelo que finalmente tuvo éxito. Mientras tanto, las guerras contra los búlgaros no cesaban, siendo famosa la batalla de Rusocastro, que dio la victoria al zar búlgaro Iván Alejandro. Por otro lado, los otomanos, dirigidos por el rey Orhan, se comieron todo el territorio bizantino al otro lado del mar de Mármara e instalaron su nueva capital en la ciudad de Bursa. La segunda guerra ocurrió hacia el año 1341, cuando el hijo de Andrónico III subió al trono. Juan V, paleólogo, tenía 9 añitos y la regencia la asumió su madre Ana de Saboya. Sin embargo, el poderoso y prestigioso noble Juan Cantacuceno trató de tomar el poder. Ganó y se nombró coemperador, respetando a Juan V. Además, casó a su hija Teodora con Orhan y con ello un contingente de tropas otomanas aliadas pisaron por primera vez Europa. Y os preguntaréis, ¿puede mejorar esta fiesta? ¡Por supuesto que sí! En 1346 hubo un terremoto de la hostia que puso a los bizantinos a bailar y al año siguiente la peste
peste negra hizo que 2/3 de la población tomasen una siesta perpetua. Las calles se llenaron de muertos y de tipos con campanas anunciando el apocalipsis. Con todo este embrollo surgió un personaje histórico muy importante pero también tremendamente desconocido. Fue en 1346 cuando el rey de Serbia, Esteban Uroš IV Dušan, fue nombrado emperador del Imperio Serbio, Basileo de los griegos y romanos, y se puso a reclamar el trono de Bizancio. En 2 años conquistó Epiro, Tesalia y se montó uno de los estados más potentes de Europa. Además creó una de las constituciones más antiguas del continente. Juan V fue todo lo contrario, aunque reinó muchos años nadie le tomaba en serio. Su hijo le quitó el trono 3 años y más tarde su nieto, aunque Juan V pudo recuperarlo siempre. Hizo mogollón de reformas, como abandonar los devaluados sólidos de oro por los hiperpiros de plata, y también fortificó pueblos y campos de cultivo para evitar perder producción, que era bastante escasa. ¡Uy, qué hambre! ¡La barriga pega! De lo que ya no pudo recuperarse fue de la batalla de Adrianópolis de 1365, que marcó un antes y un después para Bizancio. Sus ahora enemigos otomanos, liderados por el sultán Murad I, lograron asentarse definitivamente en Tracia, en suelo europeo, y ya nadie les sacaría de ahí. La ciudad de Adrianópolis ahora pasaría a llamarse Edirne y sería la nueva capital otomana. Con esta debilidad de Bizancio, Epiro y Tesalia se independizaron por el año 1366 y se pusieron a luchar contra el imperio serbio del príncipe Lazar de Rasia. Murad I también entró al juego, pero el caballero serbio Miloš Obilić se lo cargó en su tienda durante la batalla de Kosovo de 1389. Su hijo Bayezid I contraatacó y les dio una paliza tan brutal que todos los sueños de crear una gran Serbia se fueron por el retrete, y lo único que quedó fue un despotado serbio bastante insignificante. Después los turcos anexionaron Bulgaria y Tesalónica. El imperio bizantino fue reducido a una mierdecilla enana que para el colmo tenía que prestar vasallaje al sultán. ¡No es posible! ¡No es posible! En 1396 tendría lugar la batalla de Nicópolis, en Bulgaria, una especie de última cruzada entre Bulgaria, Hungría, el Sacro Imperio, Francia, Venecia, contra los otomanos, quienes ganaron. Los supervivientes trataban de huir a nado por el Danubio o subirse a los barcos venecianos, pero estos les echaban para evitar el sobrepeso y no hundirse. Un desastre, vamos, que acabó con la ejecución de miles de soldados. Ahora los bizantinos tenían dos opciones: o pedir sopitas a los occidentales a cambio de renegar de su fe ortodoxa y adoptar la católica, o dejarse conquistar por los otomanos, que aunque musulmanes, estos no eran proselitistas y estaban dispuestos a respetar su religión y también, en la mayoría de los casos, la propiedad de la tierra, o al menos eso era lo que decían. Cuidadín, cuidadín. En el año 1391 murió Juan V y el sultán ahora tenía que apoyar o bien a Juan VII o a Manuel II, hijo del difunto, quien era una especie de rehén que vivía en la corte del otomano. Como todo parecía indicar que elegiría a Juan, Manuel consiguió escapar de allí y hacerse un tour de varios años por Roma, París o Londres, buscando apoyos, pero nada. Constantinopla iba a caer, pero justo cuando todo parecía perdido, aparecieron de nuevo los mongoles, esta vez dirigidos por Tamerlán o Timur el Cojo. Durante la batalla de Angora, actual Ankara, de 1402, el sultán Bayezid I fue hecho prisionero por el Timúrida y el imperio de los turcos se sumió en una crisis un poco chunga y muchos vasallos se independizaron otra vez. Manuel II trató de aprovecharse del caos en Oriente para ganar algo de territorio. Le fue bien, recuperó Tesalónica, el Peloponeso y alguna islita, pero Tamerlán murió y los otomanos volvían a poner sus ojitos sobre Constantinopla. Con el sultán Mehmed I tuvo buenas relaciones, pero eso cambió con Murad II, quien hizo que el imperio otomano volviera al negocio de los kebabs de carne bizantina. Bueno, y húngara, serbia, albanesa y griega, porque les dieron unas hostias muy serias durante los años 30. Destaca, por ejemplo, la caída de la ciudad de Tesalónica, la segunda ciudad del imperio. La desesperación llevó a Juan VIII, paleólogo, a aceptar al Papa de Roma como máxima autoridad del cristianismo a cambio de ayuda, pero ni la iglesia bizantina, ni los nobles, ni el pueblo en general lo aceptaron. Vamos, que la ayuda no iba a llegar. Su hermano Constantino XI le sustituyó en el trono en 1448, y fue él quien pudo contemplar con ojos llorosos cómo el sultán otomano Mehmed II el Conquistador, de apenas 20 años, avanzaba con un enorme ejército hacia Constantinopla. Conquistar aquella ciudad se había convertido en su obsesión, y nada le iba a detener. La primera fase del asedio comenzó en el invierno de 1451. Mehmed II comenzó a construir una enorme fortaleza al otro lado del estrecho del Bósforo, la de Rumeli Hisari o Ogazkesen. Este castillo estaba equipado con un arma de asalto bastante novedosa, los cañones. Estos artilugios usaban pólvora, conocida en China desde hacía siglos. Los primeros cañones lanzaban flechas, trozos de bambú o bolitas de arcilla. Acojonaban, sí, pero no eran muy eficaces. La artillería pasó primero a la India y después al Egipto
Egipto de los mamelucos. Cuando llegaron a Europa por España, se fueron perfeccionando hasta convertirse en imprescindibles para tácticas de asedio. Fue un ingeniero húngaro llamado Orbón quien se ofreció a fabricar cañones potentes a los bizantinos, pero como no podían pagarle, se fue al lado de Mehmed II. ¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla? Sí. ¡Cómprate una! En un par de meses creó varios cañones, uno de ellos de más de 9 metros de largo, la Gran Bombarda. Para moverlo necesitaban 60 bueyes. ¡Hola! Gracias a todo esto, los otomanos lograron un bloqueo naval total, por lo que Constantinopla no recibiría suministros de ningún tipo, y cualquier barco que se acercaba era destruido y los supervivientes empalados o cortados por la mitad. Dentro de la ciudad, todos los ciudadanos se preparaban para la defensa, armándose y reforzando las murallas. Las costeras eran murallas simples, pero habían instalado fuego griego y pequeños cañones, mientras que las terrestres eran triples, con fosos y 1000 mierdas, muy complicadas de atravesar. El Papa Nicolás V al final sí que envió algo de ayuda, junto al veneciano Giovanni Giustiniani Longo, quien fue recibido en la ciudad de Constantino con gran pompa. El castellano Francisco de Toledo o el catalán Pere Julià también ayudaron, pero en general los reinos europeos pasaron totalmente del tema porque pensaban que las murallas aguantarían, y no aguantaron los cañonazos de la artillería pesada. Mehmed II envió un ultimátum de rendición, pero como no contestaron, empezaron a bombardearlo todo. Ese mismo día lograron derribar una de las puertas, pero los bizantinos pudieron reparar todas las averías y taponar las aberturas durante la noche. También construyeron minas por debajo de las murallas, pero las descubrieron todas y muchos turcos la palmaron enterrados. Mientras tanto, la flota otomana trataba de penetrar en el estuario del Cuerno de Oro, pero había una cadena enorme allí que impedía el paso, situada entre las murallas bizantinas y el barrio genovés de Pera. Hay que reconocer que la flota cristiana estaba mejor armada y era más versátil, y los otomanos sufrieron un revés bastante serio. El sultán se enfadó y consultó a varios asesores que tenía, y uno de ellos, un italiano, le dio una idea muy loca para saltarse la cadena épica del estrecho. La propuesta fue básicamente construir plataformas con ruedas para transportar los barcos turcos por tierra, rodeando Pera hasta el interior del estrecho. Pasaron los meses con luchas, cañonazos, reparaciones y destrucciones de muralla. Al final, el sultán centró los ataques de artillería en el Mesoteikion, una parte de la muralla terrestre bastante hecha mierda. Pero es que las tropas estaban hasta los cojones. A pesar del tema de los barcos, los cristianos les habían petado el ojal bastante y los turcos estuvieron a punto de largarse. Pero Mehmed II estaba obsesionado con tomar la ciudad y un día empezaron a ver luces extrañas en el cielo. Parece que fue un eclipse lunar y resulta que había una profecía que decía que la ciudad solo resistiría mientras brillase la luna en el cielo. Vamos, que los bizantinos se acojonaron mientras los turcos se envalentonaban. ¡Súbido! El día 29 de mayo de 1453, una nueva brecha se abrió y los cristianos se tuvieron que enfrentar a una oleada de los llamados Basi Bozuks, tropas irregulares turcas formadas por bárbaros turcos, eslavos, húngaros y griegos. Fracasaron y luego vino una oleada de las tropas regulares, que fracasaron también. Finalmente llegaron los temibles genízaros. Estos eran la guardia personal del sultán, de origen cristiano, pero que habían sido educados desde pequeñitos para ser musulmanes fanáticos, y al parecer fracasaron también, no lograron entrar. Sin embargo, hirieron a Giustiniani, y este pidió que le llevasen a su barco para largarse de ese infierno, y claro, los genoveses fueron detrás, dejando a los bizantinos a dos velas. Y encima, estos cometieron un error, y es que dejaron semiabierto uno de los portones del barrio de Blanquerna, y todos los enemigos se colaron en tropel. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Los turcos saquearon la ciudad durante 3 días, destruyendo muchísimos edificios y monumentos de la ciudad. Ahora sí, la caída de Constantinopla era todo un hecho, no había nada que hacer. Constantino XI fue asesinado durante el asedio en la puerta de San Romanos, pero el sultán Mehmed II no convirtió a los bizantinos a la religión musulmana, aunque sí plantó minaretes por todos lados. De hecho, nombró nuevo patriarca de la Iglesia Ortodoxa a Genadio Escolarios. Las insignias imperiales pasaron entonces al zar ruso Iván III, quien se consideraba heredero de la tradición imperial romana. De hecho, consideraba la ciudad de Moscú como la tercera Roma. Este hecho, la caída de Constantinopla, marca la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en buena parte de Europa. Fue un asedio medieval, ya que lo típico de ese periodo eran los asaltos a murallas, pero también fue un asedio moderno, pues en esta batalla se usó por primera vez de forma bastante efectiva la artillería pesada. Europa comprendió que eso de las murallas ya no era tan importante, ya que con un par de cañonazos se iban a tomar por culo, y la caballería empezaba también a dejar de ser eficaz. Vamos, que es en este punto de la historia donde la guerra cambió por completo. El hermano de Constantino XI
XI, Tomás, aguantó en el despotado de Morea hasta 1460, hasta que cayó en manos turcas, al igual que Trebisonda. Su hijo Andrés Paleólogo huyó de allí y vendió sus títulos a los reyes católicos y al rey de Francia. En resumen, este fue el fin del imperio de los romanos tal y como lo conocemos, aunque Mehmed II se autonombró Caesar y Rum, es decir, emperador o César romano, dándole una continuidad no reconocida por los demás reinos, aunque bueno, el uso de este título decaería con el tiempo. La ciudad de Constantinopla se convirtió en capital del Imperio Otomano y cambió de nombre, ahora sería llamada Estambul. Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Y si te interesan los mitos y leyendas de ciudades que desaparecieron sin dejar ni rastro, en el comentario fijado dejaré un enlace a mi nuevo libro, Colega, ¿dónde está mi urbe? La Atlántida y otras ciudades perdidas en la historia y en el tiempo.